Entonces a todos un saludo especial. Bueno, varias cosas. Aquí ya nos hicieron una presentación absolutamente clara de los efectos de la reforma laboral. No tenemos que profundizar en eso. Coincido absolutamente que este debate es político, pero no por nosotros. Y tendría que comenzar con todo respeto respondiéndole un comentario a usted, Mauricio, que además me parece no solo equivocado, sino irrespetuoso con nosotros. Si Gustavo Petro presentara una reforma que le sirve a los empresarios, nosotros no nos estaríamos oponiendo. Hace un mal cálculo usted. Esto no es de medallas políticas. Nosotros hemos sido absolutamente respetuosos, responsables desde la oposición, porque además todos los que están aquí saben que el partido que ha dado las peleas para defender el empleo, para defender las empresas, las pequeñas, las medianas, las grandes, es este. Yo no sé si invitaron a otros de otros partidos. ¿Invitaron a otros? Sí, claro. No vinieron. Bueno. Pero ante digamos, esta situación, pues prefieren abstenerse, ¿no? Bueno, lo que quiere. Entonces, y aquí estamos solo congresistas del Centro Democrático, porque nos duele lo que está pasando. Si el gobierno presentara cosas que le sirve al país, las apoyamos. Es más, buscamos llegar a consensos. Hemos sido un partido que desde la oposición a cada crítica la acompañamos con una propuesta, porque entendemos, y quiero dejar esto claro, que la oposición que nosotros hacemos no puede ser la oposición que Petro hizo. Petro hizo una oposición que le sirvió para llegar al poder, pero en el camino destruyó Colombia. A nosotros no se nos puede olvidar el daño que nos hizo Gustavo Petro y la gente en el paro armado del 21. Ustedes lo conocen bien desde Fedetrascarga, pero en general, todos lo saben. Hacer oposición por hacer oposición es fácil, hacer oposición responsable es muy difícil, porque hay que balancear entre evitar el daño que Petro le haga al país y al mismo tiempo, Arnulfo, construir una mejor Colombia. Y eso es prácticamente lo que hacemos. Es que nosotros, desde cada una de las comisiones en las que estamos, mantenemos diálogo con los partidos de gobierno, buscamos puntos de encuentro con el gobierno, porque al final sabemos que tienen las mayorías para aprobar la inconveniencia, estos proyectos inconvenientes, pero que nuestro trabajo es de alguna manera lograr mitigar ese daño. Ahora, nos oponemos con contundencia y vamos a votar negativa a la reforma a la salud, la reforma a las pensiones y la reforma laboral, porque somos absolutamente convencidos de que estos proyectos no les sirven al país. Ahora, coincido que es político el debate, porque para Gustavo Petro y compañía estas reformas tienen una alta carga ideológica, no tienen ningún tipo de sustancia lógica, racional, o no se fundamentan en la evidencia. Eso es evidente, porque si lo hicieran, pues, por ejemplo, lo decía Juliana con claridad, no pueden negar el avance de las normas actuales que hay. ¿Que son perfectas? Pues obvio que no. ¿Que son ideales? Obvio que no. Pero no podrían negar no solo el avance, sino además, con un pequeño estudio comparado con la región, no tienen que irse muy lejos, entenderían cuáles son las normas que hay que hacer para mejorar las oportunidades laborales de los colombianos. Yo he resumido esto de esta manera. Las tres reformas son reformas, primero, que están construidas sobre ideología, no sobre evidencia. Dos, que nos circunscriben a falsos dilemas. ¿Qué quiere decir eso, Arnulfo? Que nos llevan obligatoriamente a tomar dos posiciones absolutas. O se hace la reforma que dice Petro o no se hace nada, cuando es absolutamente falso. ¿Por qué una u otra? Cuando podríamos, por ejemplo, estar pensando en matices o en diferentes alternativas donde encontremos un balance entre llegar a un punto en común, uno, para proteger los derechos de los trabajadores, como dicen ellos, pero especialmente sin destruir la posibilidad de invertir, sin destruir la generación de empleo, y en especial, un tema central, generar oportunidades. Es que lo que es aquí curioso, y lo hablamos siempre con Andrés, por ejemplo, es que una reforma laboral debería tener un solo propósito: crear empleo. Y la ministra de Trabajo nos dice de frente que es que la reforma laboral no es para crear empleo. Pero además nos dijo hace una semana en la Comisión Tercera que no solo no es para crear empleo, sino que es que tampoco la gente de la informalidad quiere pasar a la formalidad. Que ese no es el propósito. Entonces es tan absurdo lo que nos están planteando que pues no cabe sino un papel: oponerse. Ahora, aquí estamos para entrar en el tema de la reforma laboral, concretamente en un tema gigantesco, y es que el daño que pueden hacer es irreversible. Y yo quiero llamar la atención sobre eso. Es decir, si Gustavo Petro aprobara esta reforma como está,
probablemente, no importa si tuviéramos las mayorías el próximo gobierno, devolverlo puede ser prácticamente imposible, porque pueden apelar, por ejemplo, a la no regresividad de derechos fundamentales. Entonces dirán, no, es que logramos esto y entonces no podemos devolverlo, y nos dirá la Corte Constitucional, o con las redes que hoy han construido, políticamente va a ser muy complejo, porque van a hacer ver como si esto fuera una propuesta de explotación laboral, etcétera, etcétera. Es decir, es muy complejo. Ahora, ya sabemos lo dañino que es. Yo les tengo una mala noticia, que siempre lo digo. Esto no va a cambiar. Es decir, la reforma laboral, Petro no la va a cambiar. Para Petro es fundamental la parte de derecho individual. Para la ministra es fundamental la parte de derecho colectivo. Que a propósito me gustó mucho lo que dijo Juliana. Aquí pueden estar queriendo construir una estructura política dentro de las empresas, pero además le agrego una cosa, confunden huelga con protesta social. Entonces a ellos les parece simpatiquísimo que es que entonces la protesta social que promueven en las calles, pues ahora no las promuevan en las empresas, ¿no? Porque lo que les importa es la política, no la generación de empleo. Esta gente que hoy gobierna confunde crecimiento económico con beneficios para los ricos. No entienden que la única forma de acabar la pobreza es el crecimiento económico, probado en Colombia y en el mundo. Pero además tienen una filosofía absolutamente socialista donde el trabajo para ellos es humillación. A ellos no les gusta que la gente trabaje. Nosotros entendemos el trabajo, entre otras, formal, privado, como un trabajo que da libertad, que da independencia y que da dignidad. La dependencia que ellos quieren construir y están construyendo, Paloma hizo hace poco, ahora dirá una denuncia importante sobre la burocracia en este gobierno. Lo que les interesa es la dependencia absoluta, pero aquí lo que es evidente es la necesidad de proteger para nosotros, para el Centro Democrático, una de las instituciones que protege la democracia colombiana, los empresarios. La gran diferencia entre Cuba, Venezuela y Colombia es esa. Colombia tiene un tejido productivo, empresarial, que si protegemos podemos tener democracia. Si lo destruyen va a ser muy difícil retomar la democracia. ¿Por qué? Por lo que acabo de explicar frente al valor del empleo, pero en especial porque aquí, independientemente del Estado, hay muchos de ustedes, unos gremios que trabajan sin la dependencia absoluta del Estado. En Venezuela, ¿qué pasó? La gran mayoría trabajaban en el sector petróleo. Acabaron con él, acabaron con muchos de esos empresarios. Pero entonces el punto aquí es, estamos en un momento complejo, en donde nosotros estamos dando la pelea. Yo en lo que sí coincido con Mauricio, si fue lo que quiso decir, es que aquí vale la pena hacer un esfuerzo de hablar con la gente que hoy está con el gobierno. Probablemente los radicales del gobierno no escuchan, igual que Petro, pero hay partidos en la mitad, que nosotros llamamos partidos bisagra, que además, ojo, tienen que asumir el costo por la complicidad que tienen hoy con el gobierno. Es que no puede ser que gente del Partido Liberal, gente del Partido de la U, gente del Partido Conservador vayan y voten impunemente en contra de los colombianos y se nos olviden la próxima elección. Esos son los a los que hay que buscar. No sé si esos nos invitaron o no, pero a esos tienen ustedes que llegar. Liberales y conservadores. Es muy evidente quiénes son. Hay que ir allá y hay que decirles que entiendan no solamente la magnitud del impacto negativo, sino también el costo político de estar con el Petro. Y yo diría que pues eso lo dirá ahora mejor los representantes, pero en la Cámara probablemente va a pasar, espero yo que en el Senado sea más fácil, más posible detenerlo, pero lo que es evidente es que no podemos renunciar a dar la pelea. No porque Petro insista caprichosamente en imponerla, tenemos que renunciar. Entonces yo les quiero proponer lo siguiente. Primero hay que buscar a nosotros no nos tienen que convencer. Aquí lo que tienen son unos aliados absolutamente firmes para defenderlos. ¿Para defender qué? No el interés de una persona rica que explota a los trabajadores. No, para defender el único camino para acabar la pobreza, que es la inversión privada, el sector productivo. Es la única oportunidad de generar equidad en este país, es solo teniendo oportunidades, igualdad de oportunidades. Entonces aquí estamos firmes. Vamos a dar esta pelea con las 3 reformas, especialmente con la laboral, pero es fundamental que ustedes lleguen a esos partidos bisagra, primer punto. Segundo, que se manifiesten. ¿Qué es esto? Y celebro esto, Arnulfo y Henry, y todos ustedes, la consolidación de esta nueva confederación. Todos los esfuerzos para agremiarse, para asociarse, para alzar la voz son válidos en este momento. Decía Juliana que gracias a la reforma nos pusieron a hablar de esto. Bueno, yo digo que gracias a Petro nos hicieron entender que o nos metemos en política o destruyen este país. Entonces los empresarios no pueden ser bajo perfil. Los empresarios, ustedes dirigentes gremiales, tienen que tener un rol absolutamente protagónico. Entonces hay que manifestarse. Tercero,
hay que salir a marchar el 6 de marzo y las veces que sea necesaria. Hay gente que me dice, pero las marchas sí sirven. Bueno, pues yo les quiero recordar que el 20 de junio del año pasado hicimos una mega marcha promovida, entre otras cosas, por este partido y por muchos más. Y ese día, ¿qué pasó, Andrés? Se archivó la reforma. A los políticos allá, cuando están con nosotros allá, sí les importa la gente. Claro, les importa de pronto la dádiva que les da el gobierno nacional, pero también le importa a la gente, porque para ellos es más importante el costo político. Entonces yo lo que les quiero dejar claro es que si nosotros salimos masivamente a llenar la Plaza de Bolívar, a decirle a los congresistas que no pueden ser cómplices de Petro, eso va generando de alguna manera un contexto mucho más apropiado para la discusión. Deja de facilitarles el camino. Es que lo que es muy grave es que si nosotros nos quedamos callados es complicidad absoluta. Si nosotros nos quedamos callados estamos siendo cómplices con la negociación que están haciendo los congresistas con Petro. Y además es importante porque estamos en un momento crucial donde Gustavo Petro desborda sus facultades, donde se extralimita. Nosotros con Jaime Uzcategui, con Hernán y con Paloma estuvimos hace una semana en Washington, precisamente dando una pelea para demostrar la crisis que Gustavo Petro está generando. Si nosotros como colombianos no salimos a dar la pelea, a mostrarle a la comunidad internacional que Petro no es la víctima sino el victimario, apoyar a los medios para la libertad de expresión, apoyar incluso a la oposición para no estar solos, para demostrar que es que podemos ser minoría en el Congreso, pero no somos minoría en la calle, es fundamental. Entonces mi invitación es a que no ahorremos esfuerzos. Y quiero además decir esto no es del Centro Democrático, esto es de todos los colombianos, que no importa qué ideología tengamos, sabemos que aquí hay un riesgo. Nosotros lo hacemos. Entonces alguien me dijo, ¿por qué no invitan otras voces? A Paloma le deben haber dicho lo mismo siempre cuando vamos a Washington, cuando tal. Pues resulta que es que, con todo respeto lo digo, es que nosotros somos diferentes. Le ponemos el pecho a esta pelea. Y lo digo con todo respeto, porque todos se quejan en Twitter, pero es que hacer la tarea de convocar, de ir a Washington, de dar la pelea en el Congreso, etcétera, no es fácil. Y nosotros lo hacemos con el absoluto convencimiento. Por eso, de alguna manera, me molestó su comentario, Mauricio, sobre que esto es un tema de batallas políticas. No, señor. Para nosotros, especialmente para los que estamos aquí, la política es de vida o muerte. En Colombia matan por hacer política y hoy nos estamos oponiendo a lo peor, a un gobierno aliado con estructuras criminales, y no me voy a demorar con eso porque aquí podría ser otro tema. Entonces, no, aquí queremos que le vaya bien a Colombia. Nosotros sí somos defensores de la empresa privada y los vamos a defender hasta las últimas consecuencias. Queremos, obviamente, llegar a consensos con el gobierno. El problema es que el gobierno solo impone y no acuerda. Entonces, incluso lo dijo también Juliana, no escuchan, el gobierno no escucha, no abre espacios, y esto es peor en pacientes, ahora sí, si les habla de salud un momento, Andrés, pero el punto central es, la reforma es mala, pero aquí ya no depende del gobierno, depende de nosotros ciudadanos. Entonces, aquí va a seguir contando conmigo, con este partido. La invitación es a que ustedes también nos respalden en esta pelea. Me encantaría, obviamente, usted hizo aquí, parece más experto usted que todos, ese resumen, que nos lo comparta. Juliana, me encantaría también que nos compartas la presentación y la información que hacen, porque obviamente sí necesitamos todos los argumentos nosotros para dar la batalla en el Congreso, pero también, como coincido en eso con Mauricio, esto es político. Y si el gobierno no entiende el costo político de acabar con las empresas, lo va a seguir haciendo. Gracias a todos, gracias a ustedes, y bueno, aquí estamos firmes. Gracias, Miguel.